Hola a todos, bienvenidos a esta inversión profunda. Un escenario hipotético pero que nos hace pensar. ¿Qué pasaría si Baja California se viera envuelta en un conflicto entre Estados Unidos, China y Rusia? Tenemos un análisis fascinante que usa la historia para entender las posibles consecuencias. Así es, la península de Baja California siempre ha tenido una importancia estratégica, y este análisis explora cómo esa importancia podría jugar un papel crucial en un conflicto moderno. Exactamente. Y para comprender mejor este escenario, el análisis nos lleva a 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando tropas estadounidenses ocuparon Baja California, entraron por Tijuana, establecieron bases en Ensenada, y la Marina de Estados Unidos patrullaba el Golfo. Imagínate la situación. Tropas extranjeras en suelo mexicano. El gobierno mexicano, por supuesto, protestó enérgicamente. Esto llegó al Convenio de Seguridad de las Californias y al nombramiento de un general mexicano como comandante del Pacífico. Un momento histórico que nos hace preguntarnos, ¿podría repetirse la historia en un contexto actual? ¿Sería igual o diferente a lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial? Es una pregunta clave. Lo interesante es que a pesar del tiempo transcurrido, Baja California sigue siendo un punto estratégico para Estados Unidos. ¿Y a qué se debe esto? ¿Qué hace que Baja California sea tan importante en el panorama geopolítico actual? Bueno, en primer lugar, su ubicación, la proximidad a Estados Unidos y el acceso al Pacífico. La convierte en un punto crucial para el control marítimo y aéreo. Imagina el control que se puede ejercer desde ahí sobre las rutas comerciales y militares. Claro, es como una puerta de entrada al Pacífico. Y no podemos olvidar infraestructura que ya existe en la península, puertos como Ensenada y La Paz, que no solo son importantes para el comercio, sino que también podrían ser utilizados para operaciones militares. Exacto. Además, Baja California cuenta con recursos naturales importantes, minerales, productos agrícolas, recursos que podrían ser de gran interés para las potencias globales en un escenario de conflicto. Entonces, tenemos una ubicación estratégica, infraestructura existente y recursos valiosos. Una combinación que sin duda hace que Baja California sea un punto caliente en este escenario hipotético. Precisamente. Y el análisis nos presenta varios escenarios posibles sobre cómo podría desarrollarse un conflicto moderno en la península. Uno de ellos es que Estados Unidos busque acuerdos bilaterales con México, similares a los de la Segunda Guerra Mundial, que les permitan tener presencia militar en la península. Es decir, podríamos ver de nuevo tropas estadounidenses en Baja California, pero esta vez con el consentimiento del gobierno mexicano. Exactamente. Otra posibilidad es que Estados Unidos ejerza presión diplomática para obtener concesiones en materia de seguridad. Algo así como un o cooperan con nosotros o se las verán con las consecuencias. En cierto modo sí, aunque el análisis también plantea un escenario más extremo, aunque menos probable. Operaciones encubiertas. O incluso una intervención militar directa por parte de Estados Unidos. Algo que sin duda desestabilizaría la región. Un escenario bastante inquietante. Ahora bien, imaginemos por un momento que cualquiera de esos escenarios se convierte en realidad. ¿Cuáles serían las consecuencias para Baja California? Las consecuencias serían devastadoras, desde el punto de vista geopolítico. Ciudades como Tijuana, Mexicali, Ensenada y La Paz podrían convertirse en zonas de conflicto, puntos estratégicos que serían objetivo de ataques o enfrentamientos. Y el Golfo de California, que ahora es un lugar de tranquilidad y belleza natural, podría convertirse en un punto de alta tensión, escenario de bloqueos navales o enfrentamientos entre las flotas de las potencias involucradas. Así es, pero el impacto iría mucho más allá de lo geopolítico. Piensa en la población civil. Miles de personas se verían obligadas a abandonar sus hogares, buscando refugio en el interior del país o incluso en otros países. Una crisis humanitaria de gran magnitud, con miles de personas desplazadas, sin hogar, buscando desesperadamente seguridad para ellos y sus familias. Exactamente. Y a esto habría que sumarle la escasez de alimentos, medicinas, el aumento de la inseguridad, la violencia, un panorama desolador. Y ni hablar del trauma psicológico que sufriría la población. Vivir en un estado constante de miedo e incertidumbre. Presenciar la destrucción de su entorno. La pérdida de seres queridos. Las heridas emocionales serían profundas. Sin duda. Y a todo esto habría que añadir el impacto económico. Un conflicto de esta magnitud provocaría un colapso económico total en Baja California. Piensa en el cierre de empresas, la destrucción de infraestructura, la devaluación de la moneda. Un golpe devastador para la economía regional, que dependen en gran medida del turismo y el comercio. Y no solo eso. La región se vería obligada a depender de la ayuda internacional para la supervivencia. Se generaría una situación de dependencia que podría tener consecuencias a largo plazo. Y por supuesto, el impacto ambiental también sería catastrófico. Imagínate la contaminación por actividades militares, derrames de combustible, residuos tóxicos,
daños a los ecosistemas marinos y terrestres, un desastre ecológico de gran magnitud. Es difícil imaginar cómo se recuperaría Baja California de un golpe tan duro. La reconstrucción sería un proceso largo y complicado, sin duda. Pero a pesar de todo, el análisis también nos habla de la capacidad de adaptación y supervivencia del ser humano. Te refieres a la posibilidad de que las comunidades locales se vuelvan más autosuficientes, que aprendan a producir sus propios alimentos, a generar su propia energía. Exactamente. En situaciones de crisis, a menudo surge la creatividad y la innovación. La necesidad obliga a buscar soluciones y a desarrollar nuevas formas de hacer las cosas. Es interesante pensar que, a pesar de las terribles consecuencias de un conflicto, también podría surgir una oportunidad para reinventarse, para construir una sociedad más resiliente y autosuficiente. Sí, aunque no podemos olvidar que este proceso estaría marcado por el dolor y el sufrimiento. Sería una reconstrucción sobre las ruinas de lo que fue. Una lección que nos recuerda el alto costo de la guerra y la importancia de buscar soluciones pacíficas a los conflictos. Pero, volviendo al análisis, ¿qué otros factores podrían influir en el desarrollo de este escenario hipotético? ¿Qué variables podrían determinar el curso de los acontecimientos? Uno de los factores clave es la postura del gobierno mexicano. Si opondría cualquier tipo de intervención extranjera, buscaría una solución diplomática. ¿Hasta qué punto estaría dispuesto a ceder ante la presión de Estados Unidos? Es decir, la respuesta del gobierno mexicano podría ser decisiva. Así es, pero también hay que considerar la opinión pública, tanto en México como en Estados Unidos. La población mexicana aceptaría la presencia de tropas estadounidenses en su territorio y la estadounidense apoyaría una intervención militar en un país vecino. Es un factor que a menudo se pasa por alto, pero que puede tener un gran impacto en las decisiones de los gobiernos. Y por último, no podemos olvidar la dinámica del conflicto global. ¿Cómo influiría la escalada del conflicto entre Estados Unidos, China y Rusia en la situación de Baja California? Se convertiría la península en un campo de batalla en una guerra a gran escala. Un panorama complejo, con muchas variables en juego. Exactamente. Y el análisis nos ayuda a comprender estas complejidades, a ver más allá de las noticias superficiales y a analizar los posibles escenarios con mayor profundidad. Una herramienta valiosa para comprender la realidad geopolítica actual. Y las posibles consecuencias de un conflicto en una región tan estratégica como Baja California. Y ahora, para profundizar aún más en este análisis, vamos a explorar las posibles rutas de evacuación de la península en caso de un conflicto. Un tema crucial que nos permite visualizar la magnitud del desafío logístico y humanitario que representaría una situación de este tipo. Las principales carreteras que conectan la península con el resto de México se verían rápidamente congestionadas. Ciudades fronterizas como Tijuana y Mexicali se convertirían en cuellos de botella. Y aunque los puertos de Ensenada y La Paz podrían utilizarse para evacuar a la población por vía marítima, su capacidad sería limitada. Sin mencionar la escasez de vuelos comerciales y militares para una evacuación a gran escala. Es un escenario complejo que nos obliga a considerar todas las variables y a buscar soluciones creativas para garantizar la seguridad de la población. Y hablando de desafíos, no podemos olvidar el impacto que un conflicto tendría en la agricultura de Baja California. La producción de frutas y verduras, un pilar de la economía regional, se vería severamente afectada. La interrupción de la cadena de suministro de semillas, fertilizantes e insumos agrícolas dificultaría la producción de alimentos. La escasez de mano de obra, debido a la migración forzada, también impactaría la producción. Y los daños a las infraestructuras agrícolas, como canales de riego y sistemas de almacenamiento, agravarían la situación. Un golpe devastador para la economía regional y para la seguridad alimentaria de la población. Y finalmente, para completar nuestro análisis, debemos considerar las implicaciones políticas de un conflicto de esta magnitud. Un evento que sin duda reconfiguraría el panorama político de la región y de México en su conjunto. Podríamos ver un fortalecimiento del nacionalismo, una redefinición de las relaciones internacionales, un mayor control gubernamental sobre la economía y la sociedad. Pero también existe el riesgo de un aumento de la inestabilidad política, con consecuencias impredecibles. Sin duda, un escenario complejo con múltiples aristas, que nos invita a la reflexión y al análisis crítico. Y que nos recuerda la importancia de la diplomacia, el diálogo y la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos internacionales. Es crucial recordar que este escenario, aunque hipotético y extremo, nos ayuda a comprender las complejidades de la geopolítica actual y los desafíos que enfrenta México en un mundo cada vez más interconectado. Totalmente. No podemos ignorar las tensiones globales. ¿Y cómo podrían repercutir en nuestra región?
El análisis nos da una idea de cómo un conflicto lejano podría tener consecuencias directas en Baja California. Y aunque el análisis se centra en Baja California, es importante considerar que este tipo de escenarios podrían repetirse en otras regiones estratégicas del mundo. No es un problema exclusivo de México, sino una realidad que podría afectar a muchos países. Una reflexión que nos invita a ampliar nuestra perspectiva y a analizar las implicaciones globales de estos posibles conflictos. Si esto pudiera pasar en Baja California, ¿qué otras regiones podrían verse afectadas por las tensiones entre las grandes potencias? Exactamente. Ahora bien, volviendo a Baja California, el análisis también nos plantea una serie de preguntas que invitan a la reflexión. Por ejemplo, ¿cómo afectaría un conflicto de esta magnitud al medio ambiente de la región? Ya hemos mencionado la contaminación por actividades militares y los daños a los ecosistemas. Pero creo que es importante profundizar en las consecuencias a largo plazo. No se trata solo de un daño inmediato, sino de un impacto que podría sentirse durante décadas. Tienes razón. Piensa en la posible contaminación del agua, un recurso vital para la región, los derrames de combustible, los residuos tóxicos de las municiones. Todo eso podría contaminar los acuíferos y afectar la salud de la población a largo plazo. Un escenario terrible. Y no podemos olvidar la destrucción de hábitats naturales, que albergan una gran diversidad de especies. Baja California es un lugar único en términos de biodiversidad, y un conflicto podría poner en peligro especies que ya están en riesgo de extinción. Sería una tragedia ambiental de proporciones incalculables. Un daño irreparable al ecosistema que afectaría no solo a la flora y fauna, sino también a las comunidades que dependen de los recursos naturales para su subsistencia. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto en la salud de la población. La exposición a contaminantes, la falta de acceso a agua potable y atención médica. En una situación de conflicto, las necesidades básicas se vuelven difíciles de satisfacer. Exactamente. Las consecuencias para la salud pública serían devastadoras. Enfermedades de nutrición, problemas de salud mental. Un conflicto no solo afecta al cuerpo, sino también la mente. Es un recordatorio de que las guerras no solo destruyen infraestructuras y economías, sino que también tienen un impacto profundo en el medio ambiente y la salud humana. Un impacto que se siente a corto, mediano y largo plazo. Y hablando de impacto, el análisis también explora las posibles consecuencias para la economía global. Un conflicto en una región tan estratégica como Baja California, sin duda, tendría repercusiones en los mercados internacionales. Claro, Baja California no es una isla. Está conectado al mundo a través del comercio, la inversión y el turismo. Un conflicto aquí tendría un efecto dominó en otras partes del mundo. Piensa en el impacto en el comercio internacional, la interrupción de las rutas marítimas, el cierre de fronteras, la incertidumbre en los mercados. Todo esto podría generar una crisis económica global similar a la que se vivió en 2008 o incluso peor. Un escenario preocupante sin duda. Y creo que es importante destacar que no solo se verían afectados los países directamente involucrados en el conflicto, sino que el impacto se sentiría en todo el mundo. Es un escenario que no podemos descartar y que nos obliga a estar preparados para afrontar los desafíos económicos que se avecinan. La prevención y la planificación son fundamentales para mitigar las consecuencias de una crisis global. Y a buscar soluciones que promuevan la estabilidad y la cooperación económica internacional. En lugar de competir por recursos y poder, deberíamos enfocarnos en construir un sistema económico más justo y equitativo que beneficie a todos. Exacto. Ahora bien, el análisis no solo se centra en los aspectos negativos de este escenario hipotético. También nos presenta algunos ejemplos de cómo las comunidades podrían adaptarse y sobrevivir en un contexto tan adverso. ¿Te refieres a la capacidad de las comunidades para organizarse, para apoyarse mutuamente y para encontrar soluciones creativas a los problemas que enfrentan? Sí, precisamente. Por ejemplo, se habla de la importancia de la autosuficiencia, de la capacidad de las comunidades para producir sus propios alimentos y energía. En lugar de depender de sistemas externos que podrían verse interrumpidos en un conflicto, las comunidades podrían desarrollar sus propias soluciones locales. Es una idea interesante. En lugar de esperar a que la ayuda llegue de fuera, las comunidades podrían tomar el control de su propio destino, al menos en lo que respecta a las necesidades básicas. Exactamente. También se destaca la necesidad de fortalecer los lazos de cooperación entre comunidades para afrontar los desafíos de manera conjunta. La solidaridad y la colaboración serían esenciales para la supervivencia en un contexto de crisis. En lugar de competir por recursos escasos, las comunidades tendrían que unirse para compartir lo que tienen y para apoyarse mutuamente. Y no olvidemos la posibilidad de que esta crisis impulse la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan a la población adaptarse a las nuevas circunstancias. La necesidad es la madre de la invención. Y en situaciones extremas, la mente humana es capaz de encontrar soluciones ingeniosas a los problemas más difíciles. Es un rayo de esperanza en un panorama bastante sombrío. A pesar de las dificultades,
La humanidad ha demostrado una gran capacidad para adaptarse y superar las adversidades. Son ejemplos de resiliencia, de la capacidad del ser humano para encontrar soluciones creativas ante la adversidad. Y un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros siempre hay espacio para la esperanza y la transformación. Y hablando de transformación, el análisis también nos invita a reflexionar sobre las posibles consecuencias a largo plazo de un conflicto de esta magnitud. ¿Cómo cambiaría la sociedad? ¿Qué nuevas estructuras de poder surgirían? Son preguntas que nos obligan a pensar en el futuro, a imaginar cómo sería el mundo después de una crisis global. ¿Aprenderíamos de nuestros errores y construiríamos un mundo más pacífico y justo o repetiríamos los patrones del pasado? Y volveríamos a caer en la violencia y la destrucción. Una pregunta fundamental que nos lleva al corazón del debate sobre el futuro de la humanidad. ¿Estamos condenados a repetir los errores del pasado o somos capaces de construir un futuro mejor? Exactamente. Ahora bien, para concluir esta parte de nuestro análisis, me gustaría destacar algunos puntos clave que debemos tener en cuenta. Primero, la importancia estratégica de Baja California y cómo esta región podría verse afectada en un conflicto global. Un recordatorio de que lo que sucede en otras partes del mundo puede tener consecuencias directas en nuestra región, y que la geopolítica no es algo abstracto y lejano, sino algo que nos afecta a todos. Segundo, las devastadoras consecuencias humanitarias, económicas y ambientales de un conflicto de esta magnitud. Un conflicto no se limita a un campo de batalla, sino que tiene un impacto profundo en todos los aspectos de la vida humana. Y tercero, la capacidad de adaptación y supervivencia de las comunidades, así como la posibilidad de que esta crisis impulse la innovación y la transformación. A pesar de la tragedia, siempre hay espacio para la esperanza y la posibilidad de construir un futuro mejor. Y cuarto, las implicaciones a largo plazo para la sociedad, la política y las relaciones internacionales. Un conflicto no termina cuando se firma un tratado de paz, sino que sus consecuencias se sienten durante generaciones. Son reflexiones que nos invitan a profundizar en el análisis de los desafíos globales y a buscar soluciones que promuevan la paz, la cooperación y el desarrollo sostenible. No podemos ser meros espectadores de lo que sucede en el mundo, sino que debemos ser agentes de cambio, trabajando activamente para construir un futuro mejor para todos. Y ahora, para continuar con nuestra inmersión profunda, vamos a explorar otro aspecto crucial de este escenario hipotético. ¿Qué pasaría con el turismo en Baja California? Un sector clave para la economía de la región que se vería gravemente afectado por un conflicto de esta naturaleza. El turismo es una de las principales fuentes de ingresos de Baja California y un conflicto pondría en peligro miles de empleos y negocios. Imagínate las playas desiertas, los hoteles vacíos, la cancelación de vuelos y cruceros. Un escenario que contrasta con la imagen idílica que tenemos de Baja California como un paraíso turístico. Una pérdida millonaria para la industria turística y un golpe devastador para la economía local. Muchos negocios que dependen del turismo tendrían que cerrar sus puertas y miles de personas perderían su fuente de ingresos. Y no solo eso, sino que la imagen de Baja California como destino turístico se vería seriamente dañada. La percepción de inseguridad y peligro alejaría a los turistas, y la recuperación de la industria podría tardar años, incluso décadas. Sería un largo camino para recuperar la confianza de los turistas y reactivar la industria. Un proceso que requeriría una gran inversión no solo en infraestructura, sino también en la promoción de una nueva imagen de Baja California como un destino seguro y atractivo. Es otro ejemplo de las consecuencias colaterales de un conflicto armado. Un conflicto no solo afecta a los combatientes, sino que tiene un impacto negativo en todos los ámbitos de la vida social y económica. Y un recordatorio de que la paz y la estabilidad son esenciales para el desarrollo económico y social. Sin paz no hay progreso, sin seguridad no hay inversión, sin confianza no hay turismo. Ahora bien, para comprender mejor el impacto en el turismo, debemos analizar los diferentes tipos de turismo que existen en Baja California. No todos los turistas buscan lo mismo, y el impacto de un conflicto se sentiría de manera diferente en cada sector. Tenemos el turismo de sol y playa, que se concentra principalmente en ciudades como Los Cabos y Ensenada. Un turismo que busca principalmente descanso, relax y diversión en un entorno paradisíaco. El turismo de aventura, que atrae a visitantes interesados en actividades como el buceo, el senderismo y el kayak. Un turismo más activo y aventurero que busca experiencias diferentes en contacto con la naturaleza. El turismo cultural, que ofrece la oportunidad de explorar la rica historia y tradiciones de la región. Un turismo que busca conocer la cultura local, visitar sitios históricos y participar en eventos culturales. Y el turismo ecológico, que se centra en la observación de la flora y fauna de Baja California. Un turismo que busca conectar con la naturaleza, aprender sobre el ecosistema y contribuir a la conservación del medio ambiente. Cada uno de estos tipos de turismo se vería afectado de manera diferente por un conflicto.
El impacto dependería del tipo de turista, de sus motivaciones y de su nivel de tolerancia al riesgo. Por ejemplo, el turismo de sol y playa sería el más vulnerable, ya que los turistas buscan principalmente relajarse y disfrutar del buen clima. Un conflicto generaría una sensación de inseguridad que ahuyentaría a este tipo de turistas que buscan principalmente tranquilidad y comodidad. En cambio, el turismo de aventura y el ecológico podrían verse menos afectados, ya que los turistas que buscan este tipo de experiencias suelen ser más tolerantes a la incertidumbre y a las condiciones adversas. Son turistas que no buscan comodidades de lujo, sino experiencias auténticas en contacto con la naturaleza, incluso si eso implica cierto grado de riesgo. Sin embargo, es importante recordar que un conflicto generalizado afectaría a todos los sectores de la industria turística. La percepción de inseguridad y la interrupción de servicios básicos como el transporte y las comunicaciones tendrían un impacto negativo en todos los tipos de turismo. Ahora bien, el análisis también nos plantea una pregunta interesante. ¿Podría el turismo convertirse en un factor de resiliencia en un escenario de conflicto? ¿Podría el turismo ayudar a las comunidades a adaptarse y sobrevivir a una crisis de esta magnitud? Es una pregunta compleja que requiere un análisis profundo. El turismo tiene un doble filo. Por un lado puede ser una fuente de ingresos y desarrollo para las comunidades. Por otro lado puede generar dependencia y vulnerabilidad. Por un lado, el turismo podría generar ingresos para las comunidades locales, incluso en un contexto de conflicto. Si se logra mantener un mínimo de seguridad y estabilidad, el turismo podría ser una fuente de ingresos que ayude a las comunidades a sobrellevar la crisis. Por otro lado, la presencia de turistas podría aumentar la vulnerabilidad de la región ante ataques o actos de violencia. Los turistas podrían ser vistos como objetivos fáciles por grupos armados o criminales, lo que pondría en riesgo su seguridad y la de las comunidades locales. Es un dilema que las autoridades y las comunidades tendrían que afrontar en un escenario de crisis. Encontrar un equilibrio entre los beneficios económicos del turismo y la seguridad de la población sería un desafío complejo. Y para finalizar esta parte de nuestro análisis, me gustaría destacar la importancia de la planificación y la preparación ante un posible conflicto. No podemos esperar a que la crisis llegue para empezar a actuar. Es necesario tener planes de contingencia para proteger a la población y garantizar la continuidad de los servicios básicos. Las autoridades deben contar con planes de evacuación, refugios, sistemas de alerta temprana, protocolos de seguridad. Es fundamental estar preparados para responder de manera rápida y efectiva ante una emergencia. Las empresas turísticas deben estar preparadas para afrontar una caída drástica en la demanda y buscar alternativas para diversificar sus ingresos. No pueden depender exclusivamente del turismo, sino que deben buscar otras fuentes de ingresos para asegurar su sostenibilidad en tiempos de crisis. Y las comunidades locales deben fortalecer sus lazos de cooperación y solidaridad para afrontar los desafíos de manera conjunta. La unidad, la organización y la ayuda mutua serán fundamentales para superar las dificultades y construir un futuro mejor. La preparación es clave para minimizar el impacto de un conflicto y para facilitar la recuperación posterior. Si estamos preparados, podemos reducir el sufrimiento y acelerar el proceso de reconstrucción. Un análisis fascinante que nos obliga a pensar en la complejidad de los conflictos modernos y cómo estos podrían afectar a una región tan importante como Baja California. La importancia estratégica de la península, los riesgos para la población civil, la economía y el medio ambiente, la necesidad de estar preparados ante una posible crisis y la posibilidad de que la adversidad impulse la innovación y la transformación. Los deja con muchas preguntas y reflexiones, pero sobre todo con la convicción de que la paz es un valor que debemos defender y promover. Un llamado a la acción para trabajar juntos por un futuro más pacífico y justo para Baja California y para el mundo. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos que les haya sido útil e interesante. Hasta la próxima